Un repaso sobre el tema de la Constitución, los derechos y los deberes. En primer lugar, les voy a explicar en qué consiste el Estado. Bueno, el Estado consiste en una organización que agrupa a una nación, o sea, un conjunto de personas que habitan en un territorio. Por lo tanto, un Estado consiste en una determinada cantidad de espacio, territorio, y la población que habita dentro de ese territorio, organizada en una estructura. Eso es el Estado. Ahora, ¿por qué existe el Estado? Porque al estar en grandes grupos de personas y para poder convivir más o menos bien, necesitamos tener una forma de garantizarnos que no vamos a volvernos todos unos animales salvajes y vamos a hacer todo lo que queremos. ¿Ya? Entonces se supone que, en teoría, el Estado debe apuntar hacia el bien común, garantizando los derechos fundamentales inherentes a todas las personas. Y estas son las personas que poseen el mandato, ¿no es cierto?, la soberanía para poder gobernar, pero al ser muchos seres humanos que habitamos en este territorio, si somos 20 millones, los 20 millones no vamos a poder directamente ejercer el gobierno. Entonces lo que hacemos es recurrir a una forma de representación que se denomina la democracia representativa, a partir de la cual nosotros delegamos nuestra soberanía de personas individuales en autoridades que dirigen las instituciones que forman el Estado. Entonces esto es un círculo que ha funcionado durante mucho tiempo de acuerdo a estos principios. Ahora, todo este aparataje del Estado, las leyes, los derechos, está garantizado por la Constitución. La Constitución es el manual de instrucciones que rige el funcionamiento de todos los estados. Tú quieres formar un estado y para formarlo tienes que crear una constitución, como quien inventa un juego o un deporte. Cuando tú creas un deporte, un juego, tienes que tener un manual de reglas, ¿no es cierto? Bueno, eso es la Constitución. Por un lado, en la Constitución se definen y garantizan cuáles son los derechos fundamentales, y por el otro lado se estructura y organiza el mismo funcionamiento del Estado. Porque el Estado no se manda solo, a pesar de que tiene sus autoridades, ¿no es cierto?, que son elegidas por la soberanía de las personas, también se tiene que regular por ciertas reglas, y esas reglas están en la Constitución. Bueno, un detalle importante, los derechos fundamentales que están definidos en la Constitución son incondicionales. ¿Qué significa eso? Que por el hecho de ser humano, tú tienes esos derechos. No importa si eres un criminal, mataste a alguien, tú sigues teniendo derechos. No los pierdes ni los ganas. No tienen que ver con tu comportamiento ni con tus méritos. Si eres humano, los tienes y punto. No hay más vuelta que darle. Sobre los derechos y los deberes. Bueno, estos derechos que están consagrados en la Constitución tienen que ver con cuáles son las garantías que esta organización social, que es el Estado, nos va a asegurar a todas las personas que lo habitamos. Y los deberes, por otra parte, tienen que ver con el rol activo que nosotros tenemos hacia la sociedad, hacia el Estado, hacia los demás grupos, que regulan nuestra relación con la sociedad. Nosotros recibimos derechos, pero también nosotros tenemos que ser responsables y entregar parte de nuestra energía en el cumplimiento de los deberes. Porque a pesar de que los derechos no están condicionados a que nosotros cumplamos o no con nuestros deberes, es muy cierto que al cumplir nosotros con nuestros deberes, contribuimos a que todos puedan gozar de sus derechos. Y por el contrario, si nosotros dejamos de cumplir con nuestros deberes, podríamos estar dificultando el cumplimiento de los derechos de los demás y por lo tanto los estaríamos vulnerando. Los derechos y los deberes principalmente se vinculan a los individuos, el Estado, las instituciones y la sociedad. Los deberes son recíprocos entre estas cuatro formas de organización. Por ejemplo, los individuos tienen deberes hacia el Estado. Por ejemplo, sería el deber de respetar las leyes, el deber de tenerle respeto a los símbolos nacionales. A su vez, el Estado tiene deberes hacia los individuos. Por ejemplo, existe el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y es un deber del Estado el garantizar esos derechos.
también tenemos a las instituciones. El Estado tiene deberes hacia las instituciones, por ejemplo, brindarle los medios necesarios, los recursos para que puedan ejercer sus funciones. Y a su vez las instituciones tienen deberes hacia el Estado. Lo mismo pasa entre las instituciones y la sociedad, entre la sociedad y los individuos y recíprocamente. Acá se desarrolla esto en un ejemplo, tiene que ver con las relaciones de derechos y deberes recíprocas que existen tanto entre las personas, el Estado y las instituciones. Para el caso del derecho a la protección de la salud, vemos que el Estado tiene deberes hacia las personas. Por ejemplo, el Estado tiene el deber de garantizar la salud a todos. Y al mismo tiempo tiene deberes hacia las instituciones. Por ejemplo, brindarle los medios, recursos e insumos a los hospitales para que puedan ejercer su labor. Las personas tienen deberes hacia el Estado, por ejemplo, exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones, es un deber, y respetar las leyes y normas del Estado en materia de salud. Hacia otras personas también, por ejemplo, cuando en la actual pandemia de coronavirus, nosotros tenemos el deber hacia los demás de respetar el distanciamiento social, usar mascarilla, por ejemplo. Son cosas que nosotros podemos hacer para contribuir a que otras personas puedan gozar de los mismos derechos que nosotros, el derecho a la salud. Y el deber de las personas hacia las instituciones, en el caso del derecho a la salud, podría ser que las personas deben respetar las indicaciones dadas por el personal de salud en los hospitales. Dirigirse de acuerdo a los lineamientos que nos exigen ciertas instituciones para colaborar con su buen funcionamiento. Finalmente, las instituciones tienen deberes hacia el Estado. Por ejemplo, deben cumplir con las normas y las leyes que el Estado dispone para su funcionamiento. También las instituciones tienen deberes hacia las personas, porque tienen una función, deben cumplirla. En este caso, los servicios de salud deben dar un trato digno y no negarle la atención a nadie que vaya a solicitar su ayuda. Y finalmente tenemos que las instituciones tienen el deber de colaborar entre ellas para poder brindar mejor salud a todas las personas. Bueno, esto se relaciona con el desarrollo de la guía número 4. Espero que les sirva para repasar un poco sus contenidos y nos estaremos viendo como siempre de costumbre. Que estén muy bien.